Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo coloquio. En el día de hoy tenemos un invitado, el doctor Jesús Alejandro Ortiz, con el tema Dimensión Cultural Eclesial del Laicado y la Sinodalidad. Jesús Alejandro Ortiz es un laico casado con un hijo. Desde 1990 se dedica a la docencia, ha sido asesor de congregaciones religiosas, de la CLAR y de múltiples procesos de desarrollo social, doctor en educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla, maestro en teología y mundo contemporáneo por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió teología en México, Brasil, Costa Rica, Puerto Rico y Deusto. Sus principales temas en teología son la migración, las desapariciones forzadas, la violencia y la crisis laboral. Y desde hace 14 años trabaja en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Bienvenido, Alejandro. Tienes esta oportunidad para expresarte y para contarnos cuál es esta realidad laical, ya sea en la parte cultural, como en todo el proceso que estamos viviendo hacia la sinodalidad. Tienes la palabra. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Es la segunda vez que ando por acá y la verdad siempre el aprendizaje es muy rico, muy amplio y con los comentarios, las miradas, en fin, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un honor estar con ustedes. Les agradezco que algunos amigos y amigas vinieron a hacer barra, ¿no? Los veo y las veo, entonces también agradezco en especial gente que he caminado en este proceso eclesial, sobre todo de liberación en América Latina. El interés es ese, ¿no? El tema es la sinodalidad. El tema que yo abordo un poco más es desde los laicos, desde la experiencia laical. Hemos aportado en eso, pues, con los expertos, los maestros, ¿no? Con Rafa, Carlos, Billy, en fin, este grupo que siempre pues va marcando rumbo y horizonte, ¿no? Que es importante. Y en este caso quiero aportar, obviamente, desde lo laico, pero también desde la dimensión cultural. Creo que si queremos hacer un proceso sinodal fuerte, profundo, que promueva la famosa perenne reforma, la conversión de la iglesia, sí tenemos que empezar a hacer algunos cambios en nuestra forma de habitar, nuestra forma de construirnos como sociedad, como grupo, como comunidad, como personas, ¿no? La cultura, que es súper compleja, nos brinda esta dimensión porque no, es un enclave lo cultural entre lo real, entre la acción, entre el acto en sí mismo, pero también lo simbólico, ¿no? Lo que no está tan visible, pero que también obedece a prioridades, a maneras, a formas, ¿no? De expresar y de vivir algo, ¿no? Nosotros tenemos, y esa es la propuesta de la charla con ustedes hoy, como varias culturas eclesiales, ¿no? Entonces, lo que quiero dar a entender es un poquito, bueno, la necesidad, primero de hacer conciencia de esto, que por eso uno a veces comprende por qué ciertos grupos se tardan tanto en caminar junto al otro, y también entender que hay otros que ya lo han hecho mucho antes de que la palabra sinodalidad estuviera como en boga, ¿no? Entonces, tenemos que ubicar ese proceso que me parece vital. Voy a hacer una exposición muy básica, voy a presentar, pero la idea es solamente provocar el diálogo, las preguntas finales, que podamos eso, ¿no? Entre todos, todas, construir esto de la cultura eclesial. Al final me voy a ayudar de algunos teóricos, sobre todo de Bourdieu, que habla del hábitus, ¿no? Entonces, esto creo que nos ayuda. La idea no es hablar de Bourdieu, pero sí utilizar algunos de sus esquemas para implicar por dónde podemos caminar esta sinodalidad y que empiece a dar buenos resultados, ¿no? Entonces, bueno,
Voy a compartir mi pantalla y la presentación para empezar. Algunas palabras, ¿no? Yo creo que el gran aporte, la gran apuesta de Francisco tiene que ver exactamente con el tema de la sinodalidad, ¿no? En este texto famoso del 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, en este mensaje más bien dicho, habla, ¿no? Que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Es decir, no es cualquier tema, es yo personalmente lo ubico como el tema de Francisco, ¿no? Ha impulsado un sinfín de mecanismos, formas para eso, ¿no? Invertir en un proceso de largo aliento, un proceso que trata de retomar las voces pues de todos los creyentes en una metodología ambiciosa, difícil, ¿no? Recabar tanta opinión, recabar tanto deseo, tanta cosa, no es fácil. Sin embargo, se va caminando. Obviamente, conforme se avanza en esta metodología participativa, se hace más complejo, ¿no? Y se necesita más aporte y se necesita como más claridades, pero bueno, creo que es la gran apuesta de Francisco, ¿no? Entonces, la Laudato sí, creo que fue un hito, pero es un tema. Y de ahí se derivaron varias cosas que siguen funcionando, pero creo que esto de la sinodalidad es como la gran fórmula que para Francisco ubica como cómo hacer esto de la iglesia en salida, pero esto de caminar juntos, ¿no? Que es difícil, pero bueno. Entonces, para mí la sinodalidad es como el horizonte, el camino, y creo que es muy importante sumarnos, siempre de manera crítica, pero también aportando lo que uno puede decir y hablar desde la experiencia. Es un tema que ya se ha dado en toda la etapa de la historia de la Iglesia, de manera general. La misma Comisión Teológica rescata su historia desde las comunidades primitivas y entonces siempre habla, ¿no? Y trata de rescatar esto, la perenne reforma, la Ecclesia Semper Reformanda, en fin, esta necesidad de que la iglesia se tiene que reformar, tiene que cambiar sus estructuras y aquellos elementos que impiden el camino, ¿no? Hay algunas piedras que se pueden saltar, pero hay algunas murallas que son difíciles e implican, pues eso, ¿no? Un trabajo de equipo para ir quitando esos cimientos, ¿no? El asunto es, si todos estuviéramos de acuerdo, ¿por qué no avanzamos un poco más rápido? No hay prisa, hay que hacerlo bien, pero también a algunos les parece que esas murallas, pequeñas fronteras que hay en el camino, pues algunos la defienden, ¿no? Les parece que es lo que hay que mantener aún en el camino y no les importa que sean obstáculos. Entonces la idea es, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Entonces, pues tenemos que ubicar eso. Sin embargo, no es un llamado solo de Francisco, es la gran propuesta de Francisco, pero es un llamado histórico que el Espíritu hace en diferentes momentos, con diferentes personas, con diferentes mecanismos, ¿no? Pero siempre es esto, ¿no? La perenne reforma siempre tan necesaria. Ubicando, pues, algunos autores, algunos expertos y amigos han rescatado este texto de Yves Congar, que ustedes lo saben, fue uno de los peritos del Vaticano II, un teólogo que fue como interdisciplinario, trató de ubicar esto de la unidad y la misma reforma estructural, ¿no? Y tiene una frase que a mí me da pie para entrar al tema, ¿no? Yves Congar, en un texto de 1972 publicado en la Concilium, diría lo siguiente: habremos de preguntarnos si será suficiente un ayornamiento o si no será necesaria alguna otra cosa. Ya lo decía. Pregunta que se impone en la medida en que las instituciones de la Iglesia
arrancan de un mundo cultural que ya no podría tener cabida en el nuevo mundo cultural. Es decir, cómo, si queremos este llamado que hizo el Vaticano II, cómo tendríamos que transitar de las instituciones de un mundo cultural antes del concilio a nuevas instituciones en este nuevo mundo después del Concilio Vaticano II, ¿no? Hay que retomar que las instituciones no solamente son estructuras, sobre todo en la sociología, la institucionalidad es también el conjunto de normas, reglas, espacios, formas, estructuras físicas y simbólicas que hacen que un grupo cumpla sus objetivos. O sea, la institucionalidad sí son reglamentos, sí son normas, sí es una estructura de autoridad, pero también son esas cosas simbólicas que hacen que uno haga lo que sigue haciendo de tal manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la vida religiosa eso era muy, no sé, pero era en mis tiempos de cuando asesoraba, era muy común, ¿no? Que, por ejemplo, cuando había una hermana provincial que se quedaba, pues, bastante tiempo en el consejo, cuando ya salía, después todo el mundo se seguía cuadrando, se seguía poniendo los respetos a esa hermana, aunque ya no tuviera la autoridad formal, institucional, ¿no? Es decir, había un hábito, un hábito, pues de eso, de ubicarla con poder, con autoridad, y así le seguimos haciendo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo transitamos? ¿Cómo vamos de un espacio a otro? Y para eso quiero proponerles este esquemita que para muchos analistas, culturalistas, semiólogos, puede ayudarnos un poco. Muchos dicen, ¿no?, que hoy en la actualidad vivimos una intersección de tres mundos epocales. Ninguno es mejor que otro, ninguno tiende a ser el central, aunque por estas palabritas del pre y del post, lo moderno queda en censo, no es importante eso. Lo importante es que son mundos epocales, simbólicos, en el cual la gente hacía algo de determinada manera y entonces le daba sentido. Lo hacía porque lo aprendió, vio que era normal para su grupo, para su sociedad, y lo reprodujo y lo fue evolucionando poco a poco. Entonces hoy tenemos lo que algunos autores llaman una época premoderna, algunos le llaman agraria, otros le llaman preindustrial, otros le llaman, o sea, hay muchas maneras de llamar esto. No es peyorativo, es simplemente un mundo que les tocó vivir, ¿no? Entonces, no tiene que ver tanto la edad, porque puede haber un resurgimiento epocal en nuevas generaciones, ¿vale? Como se está dando en Europa, por ejemplo, ¿no? Pero sí nos llama un poquito la atención. Entonces, yo siempre que explico esto pongo, pues eso, de ejemplo a mi propia familia para que no haya problemas, ¿verdad? Pero que esto nos remita a una cultura que yo creo que es válida, porque la he dialogado en varios espacios, en América Latina. En América Latina tenemos todavía muchas personas, muchos grupos, muchas comunidades que tienen un sentido premoderno, ¿no? Aún viviendo en las periferias, aún viviendo en ciudades, siguen manteniendo este esquema premoderno con sus características, ¿no? Ahorita voy a ir explicando cada uno, obvio. Obviamente después también tenemos un grupo, sociedades, personas que ya pueden ser consideradas más modernas, en el sentido más básico de la palabra. ¿Qué es esto? Pues es gente que ya nació en la ciudad,
¿no? Ya nació en proceso de educación masiva, donde lo normal es ir a la escuela, ¿no? Que es normal, entre comillas también, pues la tecnología, en fin, la individualización. Ahorita voy a ir explicando esto, ¿no? Entonces, yo siempre pongo que la generación de mis papás, 80 y tantos, pues es más premoderna en ese sentido, porque le hizo sentido su vida así. Y mi generación, 40, 50, pues ya somos más modernos en América Latina. Recordemos que los procesos de modernización, porque así le llaman, para ser un poco más exactos, los procesos de modernización en América Latina se dio en la década de los 50, tal cual. Sí tuvimos procesos liberales, sí tuvimos procesos modernizadores en América Latina en diferentes momentos. Por ejemplo, la primera modernidad liberal en México fracasó exactamente porque era muy pesado esta época premoderna, pero por ejemplo en Uruguay funcionó de otra manera y así en cada lugar, pues podemos decir, tuvo diferentes pues, procesos históricos. Lo posmoderno ya son estas nuevas generaciones que tienen otra mirada, ¿no? No es solamente estos posmodernos que yo veo en la universidad y que aprendo de ellos en los procesos del salón, pero también en el ambiente cultural que se vive, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos después. Pero los posmodernos sí, ya viven con la tecnología como un apéndice, pero también ya con esto de la pandemia ya aprendieron, no todos, ¿verdad? Pero a saberla vivir, ¿no? Por más tiempo que tenían en pandemia viendo todas las cosas, pues estaban hartos, ¿no? Y entonces necesitaban el contacto humano, en fin. Pero sí empiezan a tener otras cualidades culturales que, por ejemplo, los modernos nos cuesta trabajo y a los premodernos más. Por ejemplo, nada más pongo un ejemplito, ¿no? Para que más o menos se ubique y sigo con cada uno. Por ejemplo, en el mundo epocal premoderno, los roles sociales, laborales, educativos, sexuales, están muy claros. Y además de claros, son algunos solamente, ¿no? O sea, no hay diferencia en el mundo que les tocó, en el mundo epocal, aunque existiera todo el movimiento gay o lésbico gay o LGBTIQ+, estaban más clandestinos y había como este rechazo a este mundo, ¿no? El mundo moderno aprendió a aceptar la diferencia y eso rompió y entró en conflicto con el mundo premoderno. La diferencia que los modernos valoramos mucho, porque entonces hay verdades, no hay una sola verdad, hay verdades, pues es un valor que nos hacía vivir de determinadas maneras, ¿no? Pero los posmodernos no solamente viven la diferencia, sino que viven lo que llaman pues muchos culturólogos o expertos en juventudes, de mundos juveniles, viven la diversidad, que es una gran diferencia o es muy distinto a la diferencia moderna. La diferencia en el mundo moderno implicaba reconocer que había diferentes voces y todos somos diferentes. Pero en cambio la diversidad implica otro modelo de convivencia. Y nosotros vamos muy tarde en este proceso, ¿no? Los jóvenes que ahorita tienen 20, 22 años, que nos espantan con ciertas actitudes sexuales, etc., pues están viviendo situaciones de otra manera en torno a su práctica sexual y a su identidad sexual, ¿no? Entonces, este mundo que es realmente significativo para su convivencia, pues es uno de los temas ahí que provocan mucha tensión con los demás, ¿no? Entonces,
siempre se piensa que hay una sola verdad, los premodernos, y entonces todo el mundo está mal, o están equivocados, o no deberíamos. En cambio, el mundo moderno, pues sí los acepta, pero con sus restricciones, en fin, ¿no? Entonces, esto es importante. La emancipación de la mujer es, sobre todo, no nació en la modernidad, pero sí es el culmen, el proceso de la modernidad. ¿Por qué? Porque se reconoce la diferencia, se reconoce una palabra propia, y ahí está. Los posmodernos, no. Ellos hablan entonces del LGBTQIQ+, y lo que resuena ahora, ¿no? Entonces, es muy diferente. Entonces, la gran pregunta es, como iglesia, pues eso, ¿cómo estamos aceptando, ubicando estas culturas? A veces ya señalamos, pero no debe ser así. Entonces, solamente pongo un ejemplo para que vean que a nivel de sentidos de pertenencia, a nivel de horizontes simbólicos, ahí hay una tensión entre los mundos, en estos mundos, y convivimos en la casa, puede haber estos tres, ¿no? Y en la oficina y en el trabajo puede haber estos tres. En la iglesia, claro que hay estos tres, ¿no? De una u otra manera. Entonces, es cómo vamos comprendiendo las culturas, porque no es solamente la cultura como pueblos originarios o pueblos afroamericanos, ¿no? Sino es más complejo la situación. Para este tema, yo creo que el tema así básico, pero como vemos es más amplio, pero me quiero remitir a este choque entre lo moderno y lo premoderno y lo moderno. Congar lo decía, o sea, tenemos instituciones premodernas que queremos que se desarrollen de otra manera en la modernidad. Y lo que hacemos es que no se puede totalmente. Pongo un ejemplo, ¿no? Cuando me tocó acompañar procesos de la CLAR, ya hace bastante, ¿no? Con ese tema de la famosa, el camino de Maús, que era todo unas fichas ahí para repensar el origen, la fundación y pensar la refundación, que obviamente al grupo más premoderno conservador no le gustaba eso de la refundación y siempre nos perseguían, pero en esto premoderno y moderno, yo me di cuenta que había muchas congregaciones en América Latina que habían vivido hasta episodios de conflicto y de división, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿cómo hacemos estructuras más horizontales, más circulares, sin romper con Roma y con el derecho canónico, ¿no? Entonces, era exactamente eso, cómo pensamos un modelo, una estructura diferente, porque las hermanas habían comprendido y habían dicho, tenemos que cambiar esta jerarquía, que aunque son más dialogantes y todo, pero seguía siendo piramidal, jerárquica, ¿no? Entonces decían, queremos hacerlo distinto. Y el tope era el derecho canónico, ¿no? Llegaban a un momento de decir, no se puede. Y es un poco porque la estructura de la vida religiosa nació en un mundo premoderno. Y sobre todo las instituciones femeninas, no digo que todas, pero algunas, o la mayoría, pues a veces eran una copia estructural de la versión masculina, ¿no? Es más, algunas hasta congregaciones fueron hechas al servicio de los varones, ¿no? Entonces, a mí me tocó dar clases aquí en México a algunas, que no voy a decir el nombre, pero que estaban, su origen en servir al sacerdote, ¿no? Lavar la cocina y todo eso. Ese era su carisma. Entonces, es obvio en este mundo, pero en el otro, pues, a veces se imposibilitaba. Se podía llegar a ciertos límites en la intersección, pero no se podía dar ese paso. Por eso, el tema
del derecho canónico no es superficial, es básico, ¿no? Para hacer una transición cultural en la sinodalidad. O sea, después del proceso del 24, ahora, tiene que haber un nuevo derecho canónico. Si no, yo la veo difícil. El espíritu siempre va más allá de nuestras análisis, ¿no? Pero sí creo esto. Voy a explicar un poquito más para que podamos tener elementos. Lo premoderno. El mundo premoderno funciona muy bien. ¿Por qué funciona muy bien? Porque solo hay una autoridad. En la familia es el papá, aunque no esté porque está trabajando, pero ese es el que debe de rendir, y es el varón, ¿no? Por eso es patriarcal el asunto. Aunque haya papás buena gente, muy cristianos, muy católicos, muy lindos, pero la estructura es esa, quien toma las decisiones cotidianas de la mamá, pero tienen que estar avaladas por el papá. En el salón de clases es el profesor, o sea, no, los estudiantes están para oír, para aprender, ¿no? Y el profesor es ahí el que da cátedra. Obviamente la comunidad, el sacerdote, ¿no? Tiene que tener este pie, y en la institución que tú me digas, ¿no? Hay una sola autoridad que hay que seguir. Por eso el gran valor del mundo premoderno es la obediencia. No es otra cosa, es la obediencia. La obediencia de los hijos, de los estudiantes, de los laicos, de todo eso, ¿no? Y el que no obedece, pues está afuera, enfermo, en el margen, algo le pasa, ¿no? Y aunque todo mundo decimos, todos tenemos una oveja negra, además de racista, pues muy clasista el asunto, pero realmente se le excluía, no se le incorporaba, ¿no? Obviamente en este mundo premoderno, no necesariamente es fan, no le importa mucho las ciencias, ¿no? La gente, sobre todo porque era gente de campo, de comunidades, podía sobrevivir en un mundo precientífico, ¿no? Estas generaciones premodernas que van a entrar a procesos urbanos de educación, pues van a tener que hacer ahí una transición, a veces violentada, pero a veces no, con este mundo científico de las matemáticas, de la biología, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, en muchas culturas latinoamericanas, todavía estos procesos científicos se vivían con una moral, porque todavía se hace, todas estas ideas biológicas, políticas, económicas, con una moral católica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en México, cuando yo estaba en la primaria, nos sacaron a todos los varones, pusieron nada más a las niñas en el salón, pusieron cortinas de estas que no era imposible ver para que hablaran de su menstruación y de sus ciclos vitales. Entonces, todo eso que ocasionaba, en vez de que también nos dijeran a nosotros y aprendiéramos juntos, ¿no? Estos ciclos naturales, biológicos, pues había no se puede compartir esa información, ¿no? En ese sentido, los roles sociales son muy claros. Papá provee, mamá casa, y se acabó, ¿no? No hay más. Entonces, si los hijos viven y después emigran, se casan y vuelven a repetir el esquemita, ¿no? Cuando ya empieza a haber cambios de este tipo, es cuando empieza el problema de que se rompe la familia, se rompen las unidades. Pues sí, porque la unidad, ese era el gran símbolo también de lo premoderno. Es un mundo más local. Los migrantes todavía hoy son premodernos, muchos, y entonces quieren regresar a su tierra de origen, ¿no? La tierra de origen es básica todavía, es lo que le da sentido, pertenencia, allá en Jalisco, allá en Oaxaca, allá. Entonces todos los que trabajan con migrantes en Estados Unidos, las primeras generaciones, los mayores, todavía sueñan muchos, ¿no? Claro que saben que regresar, pues quitarían todos los beneficios que han conseguido para ellos y para su familia, pero bueno,
Ya es otra cosa las nuevas generaciones, ¿no? Pero bueno, en ese mundo premoderno también hay muy poca tecnología. Lo más tecnológico que viven los premodernos todavía son, por ejemplo, en la universidad, los que todavía no pueden conectar bien la compu, el cañón, en fin, o nos hacemos bolas en las videoconferencias. Con la pandemia aprendimos más rápido por sobrevivencia, pero es difícil. Radio, televisión, en los 60s, por ejemplo. En América Latina fue la segunda socialización básica que tuvimos, ¿no? Entonces, eran las instituciones fuertes, no se criticaba la iglesia, ¿no? Acuérdense que las abuelitas decían, ¿y tú quién eres para criticar a...? ¿No? Y entonces nos callábamos, ¿no? Y respetábamos. No se criticaba a la familia, era muy claro esta institución tal cual, no se ubicaba sus crisis, sus nuevas formas que iban haciendo, nada, ¿no? La educación jamás, en fin, el gobierno. Era una cosa muy buena que lamentablemente después se perdió, fue el tema de las comunidades. Los lazos, los tejidos comunitarios en el mundo premoderno son muy buenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los migrantes les ha permitido ir de un lado para otro, a veces sin saber inglés y solamente confiando en las rutas de la gente que le precedió, ¿no? Yo conozco aquí casos de comunidades nahuas popolucas, que algunos ni hablan español ni inglés, pero ya están trabajando en Nueva York, ¿no? Entonces, es importante ubicar eso. ¿Qué era lo que le daba sentido a este mundo? Lo religioso. Por eso lo antiguo se ve como valioso y había que protegerlo y había que conservarlo. Por eso algunos en la iglesia todavía de un mundo más premoderno, pues luchan por preservar el rito más antiguo, el que está en latín, el que permite ciertas prácticas que quiso superar el Vaticano II y ellos lo ven como algo valioso que hay que proteger y seguir desarrollando. Es la única manera de ser fieles, ¿no? A esto. En cambio, lo moderno rompe. La modernidad, al tener espacios urbanos de emancipación, al tener nuevos espacios y nuevas teorías, en los 60 sobre todo, acuérdense que en América Latina se dio revolución de todo. Los jóvenes, las mujeres, hasta el rock and roll, o sea, la iglesia, todo fue una época de cambio, de posibilidades nuevas, de una cultura diferente, ¿no? Aún los norteamericanos con su mundo hippie, con su amor y paz, implicaban otra realidad. América Latina en los 60 y 70 luchó por un cambio real, histórico, ¿no? A veces, pues más liderado por un socialismo que implicaba eso, ¿no? Pero era esta parte epocal a donde había que cambiar. Lo importante era el cambio, lo nuevo. Ideológicamente era el progreso, ¿no? Entonces eso, todo lo nuevo es positivo. Hoy, posmodernamente, sabemos que tampoco es cierto. No toda novedad trae bondad, ¿no? Entonces, tenemos que también ser críticos, pero en ese momento estos procesos modernos implicaban eso. En este mundo de emancipación es el grupo de las mujeres, será quien se empodere y se ubique, porque hay teorías gringas, europeas, pero que poco a poco irán tomando las mujeres en América Latina e irán creando feminismos latinoamericanos, caribeños, afroamericanos, indígenas, como lo tenemos hoy, ¿no? Entonces la gran pregunta en esto, o sea, ¿cómo pasamos de una institución premoderna a una moderna donde el problema de las mujeres ya no sea problema, ¿no? Hoy no hay ninguna razón teológica, racional, para que no tomen puestos de autoridad, ¿no? De manera fuerte en la Iglesia Católica.
Ya lo hicieron otras iglesias protestantes históricas, y bueno, pues ahí va, pero lo que decimos es, aquí esta transición llega a cierto límite, lamentablemente. Ya no se explica la realidad con la religión, y eso es un problema, ¿no? Muy tenso. Es decir, ya hay sociología, ya hay economía, ya hay política, ya hay muchas cosas que nos permiten decir esto no es de Dios, esto no quería Dios y esto no se puede fundamentar desde los evangelios, ¿no? Entonces, por eso surgen más teologías en ese sentido. Las instituciones son revisadas, son criticadas y entonces todo cae, ¿no? Entonces, es obvio que para una mente premoderna, una cultura premoderna, donde lo antiguo es lo valioso y me critican eso, pues no hay manera de diálogo, tengo que defender lo valioso, la herencia, la tradición, ¿no? Entonces, ¿cómo damos estas tensiones, no? La religión en la modernidad se vuelve un asunto privado del sujeto. Se le quita esta pieza fundamental de la comunidad porque prevalece el individuo. Y entonces por eso tenemos en América Latina, todavía a donde hay pues gente en las iglesias, que son bastantes, pero ya no se conocen, ya son individuos que se juntan por un rito y no comunidades que se estrechan bajo una unidad de fe, ¿no? Cada quien trae su tema con su idea de rito, ¿no? En fin. La educación, entonces, se vuelve algo normal, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que Pili estaba hablando de todo el aporte del Boston College, de todos los cursos, pues es exactamente, y a todos nos suena bien, y a todos nos suena además accesible, y además nos suena pues normal, es porque vivimos de este mundo donde la formación es parte de nosotros. Sabemos que tenemos que aprender para hacer algo, para titularnos, para trabajar, para sacar algo, para especializarnos en una tarea. O sea, la formación es un apéndice, lo hagamos o no, pero es un apéndice de los modernos, ¿no? Entonces, por eso, pues, decimos muchas cosas. Ha habido la mayoría de estos webinars, de estos cursos, ¿no? Materiales súper interesantes, ¿no? Entonces, que uno dice, es chamba del Boston College y de Pili, ¿no? O es chamba de un proceso eclesial que debería de tener, pues, todas las comunidades, ¿no? Sería un problema porque de por sí van miles de personas al Boston, ¿no? Ahora imagínense todo, pues bueno, tendríamos que crear varios Boston College que nos permitan esta formación tan necesaria, ¿no? Y además tiempo para leer los textos, ver los videos, participar en webinars, ¿no? Tener eso. Entonces, eso es parte de la modernidad. Además, con tecnologías, ¿no? O sea, imagínense el curso, pongo uno básico de los primeros, de Cristología, ¿no? Del Boston. Pues una plataforma para los que no son educadores. Esto de las plataformas era algo nuevo, fue muy accesible, implicaba módulos, un ordenamiento, o sea, pero dependían de una tecnología para llegar a miles. Yo sé que llegó a miles, ¿no? Entonces, esto es parte de la propuesta de un mundo moderno, eclesial, de una cultura, ¿no? A donde otros ven que no. Entonces hay que ubicar. Y nada más termino diciendo que los procesos de urbanización, pues sí, nos llaman la atención. Bueno, entonces, ¿por qué el choque? Porque en un mundo premoderno, la religión era reguladora del sentido de vida. Regulaba la vida cotidiana social. ¿Qué había que hacer para ganar el cielo? Pues los sacramentos, ir a misa, ir a no sé qué, o sea, era así como muy clarito, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer como persona? Pues ahí estaba la doctrina, ¿no? Te ayudaba a explicar por qué el mundo es así, con una moral muy básica, muy simple, pero te lo explicaba, ¿no?
también la religión era fuente de conocimiento y fuente de legitimización, ¿no? Cada vez menos. La modernidad implicó una ruptura con todo esto. Ahora, además, la modernidad propuso nuevos espacios que suplen viejos espacios premodernos eclesiales. Por ejemplo, perdón, pero muy pocos vamos a confesarnos y los que van, bueno, pues son estos fieles, ¿verdad? Que todavía... Pero a veces, yo le decía en la vida religiosa, se confiesan con el amigo, con el cura dialogante, amable, que sabes que es buena gente, ya no es así el que me toque, ¿no? Ahora la gente no lo ve necesario, ahora ve necesario ir al psicólogo, ¿no? Aquí el gran problema después de la pandemia es cuántos psicólogos tenemos para atender, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que pensar, se perdió, no quiero decir que esto esté bien o está mal, sino simplemente una visión pues puede frenar el avance del otro. Por ejemplo, la racionalidad en vez del símbolo, la ciencia en vez de la Biblia o del mito, la razón en vez de la fe, una religión civil, el honor a las banderas, ¿no? En vez de lo religioso, la técnica en vez del rito, la verdad en vez del mito, la educación en vez de la catequesis, la diversidad en vez de la unidad, el progreso por el cielo, ¿no? Público-privado. O sea, lo que trato de decir es que la modernidad propuso sus espacios que antes la religión tenía. Y por eso las nuevas generaciones hicieron una ruptura con este mundo eclesial, porque muchas de sus necesidades psicológicas, emocionales, etc., la pueden suplir en otro espacio, o o han buscado otras formas. Es por eso, ¿no? Porque quiero ir cerrando para dialogar con ustedes, que no es posible hacer esta transición si no se da un proceso generacional. O sea, lo que necesitamos es un proceso generacional que transite de las instituciones premodernas a instituciones modernas y después, si me apresuran, a postmodernas, porque ya vamos atrasaditos. O sea, que la chamba de Pili y el Boston College va para largo, ¿no? Entonces, nomás te aviso, pero va para largo. Lo que ha pasado después del Vaticano no fue este seguimiento generacional, sino hubo una ruptura. Y sigue habiendo tensión. Yo creo que la sinodalidad, para decir la metáfora, son ese puente ante ese quiebre. Es volver a poner caminos, puentes, sigamos, caminemos, partiendo de la tradición, pero también partiendo del Vaticano II, que es ahora tradición, ya pasó más de 50 años. Y entonces esos puentes que nos permitan el camino, o sea, no caminar, el camino para caminar juntos. Eso para mí es básico, ¿no? Entonces, termino con, al final voy con el laicado, pero ¿cómo hacer este hábitus religioso latinoamericano? ¿Cómo ir dando esos pasos? Bourdieu, perdón, él dice que el hábitus es esa estructura hecha cuerpo, incorporada, que sin mucha conciencia yo vivo con los valores, sentidos, horizontes de mi cultura. En una cultura religiosa, los que nos mantenemos acá, tenemos un hábito religioso premoderno, porque ese fue el que nos enseñaron y hemos estado haciendo esta transición. Pero bueno, él dice que si el hábitus no es solamente esto que aprendes y que manejas hasta inconscientemente, sino que también puede ser un hábitus nuevo si cambias 4 lados de ese hábitus. Él, para hacerlo más complejo, porque es complejo, Bourdieu, lo pone en griego, ¿no? Pero le pone su propia explicación. Él dice que tendríamos que hablar de 4 cosas: el eidos, el etos, la aistesis y la exis. ¿Qué significa?
significaría que si queremos tener una cultura nueva, tenemos que tener estructuras cognitivas que nos permitan vivir, aceptar y desarrollar esa novedad, ¿no? Es decir, si seguimos manteniendo solamente catecismos para mantener la doctrina, no podemos hacer esto. Necesitamos procesos de formación, aún en la catequesis, de acuerdo a cada año. Esto es positivo, porque hay que decirlo positivo. Ahora, con esto del pacto educativo, muchas escuelas católicas están empezando a hacer cambios a este sentido. Yo me acuerdo, yo trabajo en una universidad jesuita, no damos clases de religión, pero sí las prepas aquí en México y en Puebla, que es muy conservador, venían los chavos quemados, no querían saber nada de religión, estaban hartos y hartas, ¿no? Entonces teníamos que proponer otro tipo de formación religiosa que pudiera un universitario, más allá si es creyente o no, discutir un tema que es vital todavía, pase lo que pase. Y sí, nos costó trabajo, pero más o menos lo logramos hacer, hablando con un lenguaje, pues que tan siquiera no le supiera a lo de antes, ¿no? En fin, pero entonces necesitamos estas estructuras, ¿no? La formación bíblica, como ya vimos en cristología, en eclesiología, en los ministerios, es básica. Y solo hasta después del Vaticano II se usó popularmente la Biblia. O sea, tenemos 50 años de tener Biblia. Algunos de tenerla y leerla, otros de tenerla, leerla y explicarla. Pero es poquito la cultura bíblica en ese sentido. Tendríamos que propiciar esta transición. El ethos. Lo que tenemos es una moral. La mayoría, algunos dicen, no voy a decir mayoría, pero la mayoría, algunos dicen, pues todavía tenemos una moral rígida, pues más del Trento que del mundo de hoy, que debe dialogar y poner márgenes, sí, ¿no? Pero que también proponga una ética distinta. Acuérdense que la moral es como vivimos, el amor, la morada, como vivimos, y la ética son los principios que nos ayudan a iluminar, criticar, vislumbrar esa vivencia, ¿no? Entonces, hay muchas propuestas, desde Vidal hasta para acá, Marciano Vidal, de vivir una ética diferente, ¿no? Entonces, pero pocos lo conocen en base. Los teólogos y las teólogas formadas leemos uno que otro libro de eso, pero en base no. Entonces siguen con una mirada muy del pecado, muy centrada en un moralismo, ¿no? Entonces también habría que ubicar eso. La estética. Tenemos un arte precioso, bello, impresionante, medieval y eurocéntrico. Sin embargo, tendría que ser eso, arte, y ya no las disposiciones, ¿no? Poco ayuda a la sinodalidad si seguimos viendo lo que criticábamos desde hace mucho tiempo, pues esas peregrinaciones, esos vestidos, esos sillones en las catedrales que tienen un peso teológico increíble, pero cuando uno lo ve en una misa normal, pues seguimos viendo antes del Vaticano, ¿no? O sea, seguimos teniendo prácticas que refuerzan las estructuras pre-vaticanas. Entonces, tendríamos que pensar. Yo puse latinoamericana por decir que también hay un arte, hay un rito, hay un mito, hay expresiones simbólicas muy preciosas, muy lindas, donde se habla más de lo horizontal, de lo circular, de los pobres, desde abajo, en fin, ¿no? Pero tendríamos que pensar eso. Y la exis son las posturas y gestos, ¿no? A mí me enseñaron mis teólogos medios herejes que eso de besar la mano al obispo ya no correspondía a los evangelios, ¿no? Pero sigue siendo posturas, gestos,
¿cómo le hacemos para tener una vivencia más circular, más horizontal? Yo creo que hay una iglesia de avanzada, que esto ya ni es problema, pero insisto, una iglesia de base que todavía tiene que vivir con esto, ¿no? Con curas que todavía tienen estructuras de seminario, pues antes del Vaticano, que todavía hay, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo para que el clericalismo desaparezca una vez por todas? Y eso solamente se puede hacer así. Termino entonces, para dialogar con ustedes, ubicando de que tenemos que pasar como laicos, que es una tarea nuestra, no a ver cuándo el Papa hace algo, no, ya lo hizo. Tenemos que tomarle la palabra, el espacio, ¿no? Y empezar de un laicado adoctrinado y formado desde la obediencia a un laicado maduro y adulto que sabe caminar junto al otro. Tenemos que decir y propiciar esto. Congardi decía una cosa maravillosa, que era respecto al laico, ¿no? Decía, cada uno es el sacerdote de su propia existencia. Entonces creo que ahí es otra manera de decir lo que hemos viniendo diciendo en otros espacios y otros han dicho mejor que yo en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que resumo para terminar es cómo podemos pasar de esas estructuras prevaticanas todavía prevalecientes en nuestra cultura religiosa católica a nuevas instituciones modernas, posmodernas, pro Vaticano II, que nos permitan vivir de otra manera este proceso sinodal o que la sinodalidad nos permita vivir este nuevo esquema de fe caminando juntos. Sin más, pues les agradezco su atención y su paciencia y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante tu exposición. Creo que hay muchas preguntas, ¿no? Porque fíjate que lo que estabas mostrando muy gráficamente y de una manera muy clara de toda esta realidad cultural, como ese choque, ¿no? Entre lo pre y lo posmoderno. ¿Podemos decir que la realidad cultural sea realmente, o sea, esos choques son antievangélicos, digamos así? Porque si lo vemos desde el origen de nuestras comunidades cristianas, esos fueron también, por ejemplo, la visión de Pablo con la visión de los primeros discípulos, habían visiones culturales distintas, ¿no? Y se veía ya, o sea, el primer concilio de Jerusalén de alguna manera, y que el Papa en este proceso de sinodalidad lo expresa, ¿no? O sea, que no estamos diciendo, y yo creo que el PowerPoint que pusiste donde se ve esa realidad posmoderna y premoderna y la modernidad, esa ruptura que hay, y es como que este proceso de caminar juntos es buscar puentes y tender puentes, no ver solamente como que es algo negativo, como que estamos viviendo en una realidad negativa, porque cada uno de nosotros estamos construyendo esta iglesia, ¿no? Sino también diríamos, entonces, como vivimos el Evangelio hoy, si en medio de un conflicto, entonces no se puede vivir. O sea, es un poco la pregunta de cómo integrar o cómo ese proceso se va haciendo y de una manera evangélica, Eso. ¿no? Eso Sí. es una reflexión que quería decir y para darle también la palabra a los demás que están aquí. No sé, ¿quiere comentar algo? Si quieren, nada más te respondo a esa mientras ubicas el orden, pero no, me parece eso, ¿no? Ahora, a mí lo que me gusta mucho es ubicar en el Nuevo Testamento, en estas primeras comunidades, exactamente eso, los diferentes modelos de las iglesias primitivas en plural, ¿no? Las iglesias juánicas peleándose con las petrinas, algunas internas de Pablo contra otras, en fin, ¿no? La iglesia, por ejemplo, de Samaria, o Samaria, como se le diga, teniendo sus ideas contrarias a otros modelos. Aquí
yo siempre pongo el ejemplo. Tendríamos que llegar a un punto en que no tenemos un evangelio, tenemos 4. Y los 4 son distintos, ¿no? Y con sus diferencias. Entonces, eso es la unidad. La unidad es respetar esas 4 modelos de muchos más, pero que pudieron decir, no nos quedamos con uno solo, ¿no? No nos quedamos con el gnóstico de Felipe, no, nos quedamos con estos 4, ¿no? Sí, muchos muy parecidos, los sinópticos, pero también con sus diferencias y ataques mutuos, ¿no? Entonces, y el juánico que nos permite recrear todo, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ¿no? El conflicto, la tensión, que me gusta más a mí, la tensión dentro de la unidad es el tema que, por ejemplo, Congar le encantaba, ¿no? De estudiarlo y proponerlo. Sí, de acuerdo, Pili. De acuerdo. Buenísimo. Bueno, damos a la palabra a Rafael, después a María y después a Hugo. Rafael. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. te escuchamos. Sí, mira, me pareció muy interesante esta plática, y yo quería, me surgió sobre todo la pregunta de cómo se pueden realizar el cambio, ¿verdad?, en el código canónico y cómo se pueden realizar cambios, ¿verdad?, en los seminarios, precisamente para viendo, no a corto plazo, sino ya al futuro, ¿verdad? O sea, yo creo que los cambios en el seminario vienen aplicados hacia el futuro, ¿verdad? Y yo creo que aquí también un problema que surge, ¿verdad?, que yo he meditado mucho, es la cuestión de que se debe seguir conviviendo con la sacralidad del sacerdocio ministerial, pero al mismo tiempo un sacerdocio que forma parte del pueblo de Dios. Y ahí es donde surge el conflicto, porque cuando se quiere hablar de un sacerdote clerical o un sacerdote jerárquico o basado en la jerarquía, pues ahí sí se produce un fuerte choque, ¿verdad? Y una muralla, ¿verdad?, que surge, ¿verdad? Y también, bueno, una de las cosas que, y de hecho me alabaron a mí en uno de mis comentarios, es la cuestión de cómo lograr la unidad en la diversidad, ¿verdad? Dado que hay diferentes continentes, hay diferentes culturas, hay diferentes formas de avance, ¿verdad? Sociológico, cultural, que no permite que seamos parejos igual en todo el mundo. Okay. Gracias. Gracias, Rafael. María, tienes la palabra y después te damos la palabra a Alejandro. María y Hugo después. María. Sí, te escuchamos. Abre el micrófono. Sí, Perfecto. perdón. Justamente la palabra muralla fue la que más me llamó la atención. Yo vengo trabajando con un equipo, dentro de un equipo, hace 2 años, el tema sinodal, en una parroquia donde yo, es mi comunidad. Y es un trabajo muy lindo. Lo que pasa es que cuando nosotros intentamos o hay alguna propuesta de incorporarlo diocesanamente, ahí aparece la muralla, porque realmente no sé, la verdad es que a mí me hace acordar mucho a la diferencia o el abismo que podía haber entre Lázaro y el rico. Es como hablar y no poder encontrar un diálogo. Entonces, no quiero desalentarme, pero creo que el cambio solo va a venir de abajo. Muchas gracias, María. Hugo. Gracias, Pilar. Mi pregunta va con relación cuando se hablaba del proceso de formación, ¿no? Que se requiere procesos de formación sólidos, diferentes a los tradicionales. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo sería ese proceso de formación laical para que genere un verdadero cambio transformacional en la iglesia? Si nos podría hablar un poco más de qué usted propone en ese proceso de formación para los laicos. Gracias, Hugo. Empiezo por la última. Nosotros tuvimos un
un cardenal, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero que le llamaron aquí el Club de Roma, ¿no? Porque se la pasaba más allá. Pero en una de estas instrucciones, todavía con Juan Pablo II, decía que los laicos pues tenían que ser formados. Entonces abrió espacios de formación. Hubo en toda la Ciudad de México una diócesis que le tomó la palabra porque ya venía con estructura, ya tenía con ese pensamiento y ¡pum! Formó de todo ese decanato de 10 zonas un proceso de formación que le llamamos CEFALAE, Censos de Formación y Acción para Laicos, en fin, un nombre complejo, feo. Pero durante 4 años estuvimos formando de la manera más simple, o sea, no se necesita gran cosa. Era gente, teólogas, hombres, mujeres, que empezamos así, casi copiando el sistema del seminario, ¿no? Cristología bíblica, cristología sistemática, cristología juánica, ¿no? Ya sabes, 3 niveles. Al final, esa zona tuvo cerca de 300 laicos con un proceso de formación de 3 años y medio. Y para graduarse tenían que formar un proyecto pastoral para renovar. ¿Qué hicieron? Lo hicieron, ¿no? Y pues eran cosas bellísimas, necesarias, algunas muy simples, básicas, pero era esto, ¿no? Ahí quebró el sistema. Ahí, ya. El obispo llegó, por insistencia de los curas, de decir, ¿qué creen? Van muy rápido, ese fue el argumento, van muy rápido. Y entonces tienen que darle pie a los otros, ¿no? Entonces, ¿para qué te digo eso? Un proceso de formación básico, sencillo, ¿no? Que nos permita leer la Biblia, entender el proyecto del reino de Jesús, eclesiología básica, notas, genera muchísimo, porque los laicos de base están así a flor de piel queriendo ese tipo de conocimientos, pero también aplicarlos en la pastoral, ¿no? Y eso implica cambios y permisos de los curas, en fin, ¿no? Entonces, ahí ya fue cuando, lo digo, porque se necesita, sí, yo sé de amigos y amigas que no son teólogos y teólogas, pero que han tomado los del Boston College y les ha parecido la revelación del mundo, ¿no? Sobre todo el de Mariología, que, ¿no? Es en serio. Entonces, yo lo que creo es que lo que se necesita es eso, generar esos espacios para la gente que quiere y que se forma. Siempre habrá 2 señoras que pedirán el rosario a la mitad de un curso, siempre. Y señores que pedirán eso, siempre. Pero más allá de esos, hay procesos que pueden alentar en eso, ¿no? En ese sentido, tenemos que aprovechar lo que nos brinda Francisco. O sea, esa es la cosa, no es solamente obedecer a lo nuevo, no, hay que aprovecharlo, ¿no? Tenemos tanto espacio, lo que pasa es que, como dice, ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero no les tocó cuando toda iniciativa que hacíamos nos la criticaban porque había algo que había dicho Juan Pablo II o Ratzinger, que eso no se podía. Y ahora nadie nos dice nada y no tomamos la palabra, la iniciativa a eso. En ese sentido, ahora nosotros podemos tener todo el derecho de generar procesos eclesiales y poco a poco irlo dialogando con los que se vayan dando, ¿no? Habrá gente que no quiera, ¿no? En la iglesia, pero es un espacio de diálogo, de tensión, y yo insisto, no porque uno no quiera, hay que hacerlo. Las murallas se van a quedar como murallas, hay que rodearlas, ¿no? Hay que darle la vuelta, buscar porque a veces están estrategia. bien altas, ¿no? Entonces, perdón, pero el primer transgresor fue Jesús de Nazaret, el primerito. Y ojalá que después me desgraben esto, ¿no? Pero sí, o sea, el primer transgresor fue Jesús de Nazaret, ¿no? Y por eso le fue mal. En ese sentido, nosotros tenemos ahorita permiso, mientras Francisco esté,
pase lo que pase. Por eso muchos de nuestros episcopados están callados, el mío está callado, ¿no? Uno que otro dice cosas, firma, pero no promueve. Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Y en ese sentido, lo que decía Rafael, me parece valioso. Por ejemplo, ¿qué hizo Francisco? Un sínodo de la Amazonía. Súper novedoso. Ahora, fíjate bien lo que hizo en el sínodo. Siempre los papas, después de un sínodo, retoman las conclusiones y hacen una encíclica, una exhortación, un algo, ¿no? Todas. Pero a veces, como vienen de los obispos, por ejemplo, el de las familias, Dios bendito, ¿no? O sea, tú lo lees y dices, ay, y pobre papa, y tuvo que poner ahí 2, 3 correcciones, en fin. Pero el sínodo de la Amazonía no hizo encíclica. Le dijo, no hay nada que corregir, y sus conclusiones es el documento. ¿Qué está diciendo ahí eclesiológicamente y a nivel de derecho canónico? Que la palabra de los que estuvieron en ese proceso circular, diverso, porque estuvieron todos, ustedes vieron, ¿no? Hasta el Papa haciendo fila para el café. En ese proceso, ahí él lo avala. Eso es muy novedoso, porque entonces la idea es, hagamos sínodo de eso que el Papa avale. Ahí no dijo, ay, es que no dio el paso para los viri probati. No, lo dio porque dijo, en la Amazonía, la mayoría dijo sí, hubo 40 de todos, los que dijeron, pusieron, votaron en contra, pero todo lo demás dijo que sí, y el Papa lo hizo. ¿Qué es eso? Bueno, pues que siga avanzando. ¿Cómo lo están haciendo? Ahorita se me olvida el nombre de Repam, o como ahora le llamen, sigue avanzando sinodalmente. Por ahí va, ¿no? Yo creo que denle chance, esa es mi esperanza, mi fe. Después del 24 tiene que venir cambios ahí. Lo sé porque muchos ya lo dicen, ¿no? Gente más cercana a él. Entonces, creo que por ahí puede haber algo muy bueno. Bueno, voy a leer. Y sí, lo de los formación, pues, pero bueno, ahorita seguimos. Seguimos, voy a leer algunos del chat, y después hay 3 personas con la mano levantada. Una de las preguntas es sobre la iglesia privada, o sea que tú habías anotado ahí qué significa eso. Después Sergio nos pregunta, tengo una duda, en alguna de nuestras comunidades parroquiales se notan esos signos premodernos, los cuales significan un anclaje que da seguridad. En tanto, hay un gran apoyo en que esos signos hacen parte de la tradición. ¿Es posible entonces proponer un cambio o un paso a la modernidad? Por otro lado, si no es lo premoderno, lo cual nos dé seguridad, ¿qué será lo que da seguridad? Que es un poco lo del choque que decíamos hoy. Después Alberto pregunta y dice, ¿no deberíamos fijarnos en el modelo, entre comillas, que usaba Jesús en el templo, respetando los ritos y lo esclarecido afuera, esclarecido afuera todos juntos? Él hablaba, los demás escuchaban y lo seguían, de alguna manera establecía roles, pero Jesús no mostraba su autoridad imponiendo nada, ni imponía ni impedía que lo siguieran. Es cosa de respetarnos, reconocernos iguales como hermanos, reconocer los roles o carismas y jerarquía como ordenamiento, ya que somos muchos. El problema sería el no querer soltar el poder. Después hay otro comentario sobre el clericalismo también, como parte o que también dentro de la realidad eclesial, desde lo que diga el Padrecito. Y vamos a darle la palabra a las personas que tienen la mano levantada. La primera persona es Leslie Davey de Lima, después María Burgos y después Oscar Arevalo. Leslie, abre el micrófono. Sí. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Los saluda Leslie David de Lima, Perú. Y quiero agradecer a Boston por esta charla y a Alejandro, ¿no? Y me quedó resonando lo que él mencionó en algún momento de su exposición,
sobre que la visión puede limitar al otro. Algo así me quedó en la mente y me hizo recordar a Francisco Palau Iker, que es un beato carmelita y tiene un concepto que yo quisiera aportar, es de Francisco Palau Iker, sobre Iglesia te amo. Para Francisco Palau, él descubre que la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, tiene a Cristo por cabeza y todo el cuerpo místico es su cuerpo. Y cuando nosotros comulgamos, recibimos a Cristo como cabeza, pero también comulgamos a todo el cuerpo místico de Cristo. Ese aporte conceptual de Francisco Palau Iker a mí me revolucionó mi cerebro, porque ahí queda explicado por qué antes de comulgar debo ir a mi hermano y darnos la paz. O sea, no puedo comulgar si yo estoy en conflicto con mi hermano. Entonces yo quería, digamos, permitirme poner ese aporte de Francisco Palau en la espiritualidad carmelita, que nos habla sobre la sinodalidad, cómo cuando tu visión cambia, tú te das cuenta que la brújula del amor, o sea, ¿te acuerdas? Norte, sur, este, oeste. El norte es amar a Dios, amar a tu prójimo, amar a la creación y amarte a ti mismo. Entonces, ese norte, esa brújula que te guía en el amor, cobra sentido cuando tu visión de iglesia es Cristo con el cuerpo místico de Cristo. Y comulgas eso y debes vivir esa paz, ¿no? Solamente quería aportar ese concepto, si es que ayuda en algo, ¿no? Muchas gracias, Leslie. María, ¿tienes la palabra? Gracias, doctora. Antes que nada quería felicitar y agradecerle a Alejandro Ortiz por su exposición con las diferentes etapas o épocas de la vida, de la historia de la iglesia. Yo concuerdo con lo que él decía, ninguna época es mala a la otra, se vive de acuerdo a lo que se tiene que vivir. Pero estoy de acuerdo en el cambio, en ir renovándose porque el mundo moderno así lo exige, pero sin descuidar las fuentes. Las fuentes principales son pues la Biblia, lo que está escrito, nuestros sacramentos. La iglesia está, según lo que él dijo de los 4 evangelistas, está para mirar las cosas del mundo, para atender las cosas del mundo. Lo malo sería que nosotros querramos que la iglesia sea el mundo. Entonces, sí tendríamos que tener una imagen reguladora ante cada cosa. Como decía él, la psicología hoy por hoy está primero antes que ir y postrarse ante el Santísimo o ir ante el confesionario y cosas así. Estoy de acuerdo que cada época tiene su parte moderna y hoy por hoy la necesitamos. Pero otra cosa es que nos vayamos a la otra orilla. Gracias, doctora. Gracias, María. Y Oscar, ¿tienes la palabra? Muchas gracias, gracias por estos espacios verdaderamente y gracias, Alejandro, por tu exposición. Yo creo que ya muchos hemos abierto los ojos a este tipo de fenómenos y que tenemos que hacer ese cambio radical. En nuestra parroquia, por ejemplo, ya lo empezamos a dar. Y yo creo que lo que debemos de hacer y lo que deben de hacer nuestros párrocos es abrir las escrituras a los fieles. Y eso es lo que nunca han querido hacer. Y claro, hay temores, hay muchos temores. Hay muchos temores a que la gente no llegue a la parroquia, hay muchos temores a que vayan a hacer sus propias interpretaciones. Pero para eso tenemos a tanto teólogo, a tantas personas que nos pueden orientar en esa interpretación del sentido literal. Les digo,
Nosotros hemos iniciado un proceso de círculos bíblicos y ¿saben qué fue lo que sucedió? Está llegando más gente a la parroquia, pero ya como comunidades. Porque eso es lo que tú hacías énfasis, en que ya no vayamos individualmente. No, que vayamos como comunidades a recibir ese cuerpo de Cristo y a vivir unificados. Entonces yo creo que ese es el nuevo cambio, abrir las escrituras a todo el mundo, para que no solo las conozcamos y las leamos, porque cuánto tiempo no he leído yo las escrituras y nunca las había entendido. A partir de los círculos bíblicos hay una interpretación que me ayuda a crecer y a entender cuál es mi rol de discípulo y de misionero. Gracias, Alejandro, por todo. Muchas gracias, Oscar. Bueno, tiene la palabra Alejandro. Gracias. No dije iglesia privada, sino religión se vuelve privada en el asunto de que ya no es público, ya es una cuestión del individuo en una propuesta de la más fuerte modernidad. Soy yo y lo que creo, y yo me encierro y yo oro a mi manera, ¿no? Que insisto, no es ni bueno, ni peor, ni mejor, ¿no? Simplemente es otra manera. Sin embargo, se rompe el tejido. Entonces, aquí sí tenemos que recuperar muchísimo esto que ya lo dijeron. Sí, estos signos premodernos que dan seguridad, así es. Así es. Si durante cerca de 30 años con 2 pontificados se nos dijo eso, pues es obvio que se va a reforzar eso y hasta que venga algo diferente, pues se podrá cambiar los que quieran. Yo creo que la parte emocional, como ya lo dijo Oscar, es vital hoy. Lo digo a nivel de educación, lo digo a nivel familiar. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que las emociones y esas cosas sensibles, culturales, es lo que mueve, no tanto las teorías. ¿Por qué la Biblia sigue suscitando cambios cuando tú lo lees? Porque te emociona, porque refuerza la comunidad, porque te hace ver de otra manera, te hace oír de otra manera, te hace pensar de otra manera, o sea, y eso que no le entran así a como en la formación así formal, perdón por el pleonasmo, pero del griego y no sé qué, y, ¿no? Que cuando tú lo lees así, que nos lo enseñaban, pues, tú decías, esto es otra cosa, ¿no? Que hasta dudas si es el evangelio, ¿no? Pero él lo es. Entonces, estos cambios emocionan en el mejor sentido y te ayudan a reparar, ¿no? ¿Quieren una pastoral eficiente? No que sea emocional, pero que sí atienda las emociones. En México, que es muy violento ciertos lugares a ciertas horas, necesitamos pastoral del cuidado de los estudiantes que llegan en la noche. Pongámonos de acuerdo en la parada, recogerlos, llevarlos. No hay nada mejor, ¿no? Comunidades que están pendientes. Por ejemplo, los que somos más modernos y posmodernos, no conocemos vecinos, no conocemos a nadie, ¿no? Que estamos encerrados en casa. Entonces necesitamos eso, cómo restablecer estos tejidos comunitarios, y si es por círculos bíblicos, pues más. Te comento, en el ambiente de la teología de la liberación, muchos están de acuerdo que el teólogo más peligroso fue Mesters, más que Gustavo, por sus círculos bíblicos, ¿no? Entonces, y nadie le criticó, feliz el viejito, ¿no? Bien lindo, pero lo que propuso fue un cambio epocal, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo, tenemos que ubicar la respuesta, como dicen los Beatles, son el amor y en caso concreto, los evangelios, ¿no? En serio, volver a los evangelios es volver a la raíz, es volver al origen, y si lo hacemos en comunidad, mejor, ¿no? En ese sentido, yo creo que la sinodalidad, pues debemos ir con la Biblia en la mano, ¿no? Además de unos buenos tenis, para ir cómodos, una Biblia en la mano siempre va a ser necesaria. Muchísimas gracias, Alejandro. Otras personas también nos agradecen
tu participación, tu exposición, y creo que ya de esta última que estás diciendo como síntesis, ¿no? Nos queda siempre, y lo vuelvo a repetir, que están en la mano de cada uno, y cómo construir ese tejido donde cada uno de nosotros está. O sea, y yo creo que este espacio también nos fortalece, porque escuchándonos podemos decir, vale la pena, porque la experiencia que cada uno comparte aquí, cómo lo está viviendo en su país, las dificultades y las alegrías que cuenta, como la que manifestó Oscar, también refuerza a aquellos que se encuentran con murallas o con muros permanentes, ¿no es cierto? O sea que en la vida, o sea que aquí también, en este pequeño espacio donde estamos de más de casi 150 personas, digamos, de distintas partes, ¿qué pasa? O sea, cada uno vive y el Espíritu nos está guiando por este camino y nos da la esperanza de que es posible, porque sabemos que estamos en manos de Dios, o sea, es el Espíritu el que está guiando este proceso, ¿no? Entonces creo que de aquí el fruto que nos llevamos es más fuerza, más ganas de seguir construyendo iglesia, con alegría y con dificultades como parte de la ida, sabiendo que el Espíritu habita en nosotros y que no lo caminamos solos, que caminamos con los demás. Si queremos ir rápido, como siempre dicen, podemos ir solos, pero si queremos hacer procesos lentos, procesos profundos, procesos que llevan realmente a cambios, tenemos que ir juntos, despacio, acompañándonos, porque ese es el camino desde el principio, ¿no? Bueno, muy agradecida por todo este espacio, nuevamente gracias Alejandro, a cada uno de ustedes por hacerlo posible. Los esperamos para el próximo coloquio del 28 de noviembre, y también le puse en el chat todas nuestras propuestas formativas que tenemos. Tema Ministerios Instituidos de las Mujeres. ¿Qué es lo que la Iglesia ha instituido y cómo, que muchas veces no lo sabemos, aprovecharnos de este proceso para seguir adelante? Gracias, hasta pronto.